Bueno, dale que venimos, segundo bloque aquí en Pato a la Mañana, este jueves espectacular, contentos, felices de la vida, porque estamos en el living, señora. Estamos en el living, sí. Por degustar el cafecito Cabrales que a nosotros mucho nos gustaría también compartir con Tito Domina, que ya está listo. Pero claro, por ahora, y por el tema de la pandemia y del traslado, Tito no viene, pero en cualquier momento lo vamos a tener acá sentadito. Esteban, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Buen Esteban? día, Buen Pato. día. Hola, Moni. Muy bien, acá estamos con un cafecito Cabrales. Mira, Bueno, guárdenme uno para cuando los visite. Ahí está, seguro, Tito. ¿Vos seguís en la sierra? ¿Estás en Agua de Oro? Estoy en Agua de Oro, sí, acá con lo que están viendo es mi lugar de trabajo. Y bueno, es mejor estar acá de acuerdo a las restricciones actuales, porque es un lugar muy agradable, ¿no? Uno se puede dar ese lujo, podríamos decir. Exactamente. ¿Ha hecho mucho frío por ahí, Tito, estos días? Sí, ¿no? Sí, está bravo, está bravo. Es un invierno, yo comentaba con los amigos, distinto a los últimos que hemos tenido, ¿no? Pato, Moni, que han sido más benignos. Este invierno, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero uno que es veterano recuerda los inviernos de Córdoba, que eran más parecidos a esto, así, bien duro. Sí, totalmente, Tito. Yo que también, no te digo que debemos estar nosotros cerca en la edad. No creo. Escúchame, Tito. Yo cuando iba a la primaria, al colegio José Díaz Rodríguez, entre la avenida Allen y avenida del Trabajo, ya en mayo, fines de mayo, ya había escarcha en Sí, el agua señor. de la calle. Sí, señor. Y desapareció, Pato, eso de los sabañones. Exactamente. Que en esa época estaban de moda. Mis hijas, mis nietos no saben muy bien qué era eso. Que se te ponían los dedos, las orejas, por el frío, ¿no? Por el intenso frío. Y ya Bueno. volverán también los sabañones, entonces. Bueno, Tito, hay dos temas cruciales hoy para tocar contigo que te vamos a preguntar. 47 años se cumplen de la muerte de Juan Domingo Perón y 125 años de la muerte de Leandro N. Alem. Dos personajes en la historia de nuestro país indudablemente muy importantes, ¿no? Tal cual. Y fíjate esas cosas del destino, ¿no? Esas paradojas de la historia que mueren el mismo día del año, un 1 de julio. Leandro N. Alem en 1896, Juan Domingo Perón, como bien señalaste, en 1974. Los fundadores de los dos grandes partidos que dominaron la escena y perduran hasta hoy, inclusive, ¿no es cierto? Y tienen alto protagonismo. Personalidades muy distintas, pero intensas, ¿no? Porque cada uno marcó su época, su tiempo histórico. Así que es curioso, por eso le proponía a tu producción que lo planteemos hoy como el aniversario de la muerte de los dos fundadores de estos partidos, dos personajes, dos protagonistas, cada uno a su tiempo, ¿no? Claro, un radical, bien, y un peronista, y se me viene a la cabeza pensando también, salvando las distancias, y me voy un poquito del tema, lo que pasó con Carlos Gardel y con Rodrigo, que fallecen los dos el mismo día, ¿no es cierto? Uno Esas ícono del cosas, tango, ¿no? y del cuarteto. Esas cosas que uno dice, bueno, ¿por qué? Y bueno, y casi le pegó en el palo otro gran protagonista, don Hipólito Yrigoyen, que va a fallecer el 3 de julio, o sea, dentro de 2 días, el sábado. Qué Se va a bárbaro. ¿Y por recordar el qué aniversario. recién dijiste dos personas tan disímiles como Alem y Perón, siendo que ambos movían masas populares? Y bueno, en el caso de Alem, que él termina matándose, él se suicida, ¿no? Un hombre con semejante arraigo popular que tenía en ese entonces. Contame un poco de esa parte y por qué eran tan distintos. Ahí está. Como personalidades eran distintas. De hecho, Alem era un civil, abogado, hombre de derecho, que había tenido alguna cuestión con las armas, porque participó, fue activo protagonista de la Revolución del Parque, que fue un levantamiento allá por 1890 que puso fin a la presidencia de otro cordobés, de un cordobés, mejor dicho, de Miguel Juárez Celman.
Alem, ¿por qué estaba en esa postura? Porque el orden conservador era muy cerrado, no se ejercía el derecho ciudadano al voto prácticamente, las elecciones eran una parodia, todo se decidía en las élites, en los círculos cerrados de esa época. Entonces él lo que planteaba era la apertura, la posibilidad de que se exprese la voluntad popular, y ahí funda primero la Unión Cívica, con Mitre y Aristóbulo del Valle, entre otros protagonistas, y después la Unión Cívica Radical, es el fundador, cuando rompe, digamos, esa alianza con Mitre, para fundar este partido que quiere llegar al poder por la vía del voto, por la vía de la voluntad popular. Él efectivamente se suicida en 1896, frustrado porque no puede concretar ese objetivo, inclusive por vía de los levantamientos populares armados, porque parte de las Fuerzas Armadas acompañaban esta movida, y el orden conservador le gana la partida, porque se va a extender todavía hasta 1916. Y hay muchas paradojas, porque quien logra finalmente el objetivo es su sobrino, Hipólito Yrigoyen, sobrino de Alem, pues la madre de Yrigoyen es hermana de Leandro N. Alem, es su tío. Alem muere joven, con 45 años, se suicida un poco por frustración, por impotencia, bueno, por todo lo que puede tener que ver con una decisión tan crucial, tan dramática en la vida de algunas personas. Y podríamos decir entonces que su carrera queda trunca. Y acá pasamos al otro protagonista, Juan Domingo Perón, que sí logra el objetivo porque es el único caso de 3 veces presidente de la nación, de la República Argentina, por la vía del voto, por la vía de la voluntad popular, ¿no? Primero un mandato entre 1946 y 1952 y otro que queda inconcluso por la Revolución Libertadora del 55, pero después de un largo exilio vuelve a la Argentina y en 1973, después de la renuncia de Héctor J. Cámpora, es nuevamente electo presidente de la Nación y fallece ejerciendo ese cargo el 1 de julio de 1974. O sea que ahí tenemos una primera cara y cruz, ¿no?, de la vida de ambos, porque uno no llega, no concreta, no puede ver consumado sus principios, sus ideales, su empeño, y el otro sí. Pero yo soy de los que cree que Perón tampoco debe haberse sentido conforme con lo que vio en las últimas horas de su vida, porque recordemos, volvamos a 1974, un momento muy convulsionado, mucha violencia, una Argentina muy dividida, ¿no?, que parece ser una constante en nuestra historia. Así que por distintas razones yo creo que ninguno de los dos se fue conforme en este momento. Tito, ¿de qué muere Perón y a qué edad fallece? Bueno, Perón era de 1895, la partida de nacimiento oficial, digamos, porque hay alguna controversia en relación a eso, si es 78 años. Muere de problemas cardíacos, él sufre un agravamiento de sus males cuando visita Paraguay, el 6 de junio fue esto, el 6 de junio Perón, invitado por su amigo Stroessner, presidente entonces del Paraguay, viaja y ahí, bueno, la pasa mal porque hay llovizna, etcétera, etcétera, vuelve muy desmejorado. El 12 de junio es su última presentación pública en Plaza de Mayo, el famoso discurso donde dice: llevo en mis oídos la música más maravillosa, que es la palabra del pueblo argentino, y ya no se lo va a volver a ver. Se recluyó en la Quinta de Olivos, donde residía, donde sus médicos, Cosio, Tayana, armaron una petit terapia intensiva, porque no fue internado, curiosamente, y fallece ahí el 1 de julio de 1974 y asume la presidencia quien era la vicepresidenta de la Nación, María Estela Martínez, la tercera esposa. Sí, y también con eso llega un periodo aún mucho más violento que iba a desencadenar en el golpe del 76, un periodo en que yo lo recuerdo muy bien, Tito. El Cabildo de Córdoba estaba todo rodeado con bolsas de arena, era la central de policía en ese momento, Claro. y prácticamente explotaban bombas por todos lados,
porque bueno, había, aún en un gobierno democrático, muchos revolucionarios que intentaban por las armas derrocar al gobierno de Isabel, supongo, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que Perón era la última barrera a ese estado de desenfreno que vino después, que culmina trágicamente el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas producen un nuevo golpe de Estado y se hacen cargo ya del gobierno. Y efectivamente ni el propio Perón, con toda su estatura, su volumen político, pudo frenar la escalada de violencia que envolvía a la Argentina, que es la que vos describes, Pato, y que se agravó todavía mucho más después de su muerte, pues María Estela Martínez no era una persona con la capacidad, la espalda suficiente para manejar ese potro indómito que ya era la Argentina. Y yo creo que esa cuestión lo superó, se le fue de las manos al propio Perón. Yo creo que Perón confiaba en que, insisto, su estatura política podía encauzar la situación y no lo logró. De hecho, las organizaciones armadas siguieron operando, siguieron produciendo la confrontación con las fuerzas de seguridad. Aparece después ya el terrorismo de Estado, inclusive antes, el 24 de marzo, con las 3A, ¿se acuerdan? Las 3A que provocaban esas tropelías, esos asesinatos, en fin, un clima terrible y que la muerte de Perón anunció o fue el comienzo de crónica de una muerte anunciada, como quien dice, ¿no? Por eso esa época hay que recordarla así para justamente no volver a pasar por esas situaciones. O sea, los argentinos aprendamos de esas duras lecciones del pasado, ¿no? ¿Se habrán imaginado estos próceres de la política argentina que el país iba a estar como está en estos momentos? ¿O ellos habrán ideado en su cabeza un país mejor, próspero, más unido, más potencia? ¿Qué te imaginas, Tito? Bueno, Alem soñaba, su ideal era, Leandro N. Alem, que se cumpliera la letra de la Constitución Nacional, porque regía la Constitución de 1853, pero no había ejercicio real de los derechos ciudadanos, empezando por el voto, como dijimos. Entonces él lo planteaba desde un punto más republicano, la confrontación o la impugnación al orden conservador. No lo pudo ver porque probablemente creyó que eso no era una causa perdida. Felizmente no era así, porque después siguió el movimiento, la Unión Cívica Radical pudo llevar adelante estos propósitos, estos postulados de Alem, y como dijimos hace un rato, después de la sanción de la ley Sáenz Peña, que hubiera sido la consumación de las expectativas de Alem. La ley Sáenz Peña del voto universal, obligatorio, secreto de 1912 es la que abre la puerta a que Hipólito Yrigoyen ganara las elecciones y se convirtiera en presidente de la nación en 1916. O sea que había una expectativa que Alem, vos me preguntas, probablemente creyó que no se iba a poder consumar. Perón viene con otras banderas, con la justicia social, y también confronta con el orden conservador, ya no tanto en el plano de los derechos políticos, porque para ese entonces, a pesar de que la década del 30 fue la del llamado fraude patriótico, estaban en vigencia. Faltaba el voto de la mujer todavía, no era poco, ¿no? Estaba una democracia renga en ese sentido. Pero Perón levanta la bandera de la justicia social y efectivamente logra la inclusión, ahí logra consumar el propósito de incluir a vastos sectores que estaban fuera del reparto porque había una concentración de la riqueza en muy pocas manos. Argentina era un país rico, pero esa riqueza no derramaba, no se repartía, no se distribuía. Bueno, Perón establece esos derechos sociales que van a perdurar con el tiempo porque se quedaron, digamos, como formando parte, ¿no? de lo que debe ser. Ahora hay una fuerte regresión, entonces voy al punto rápidamente, dando toda esta vuelta a lo que Pato dice. Alem y Perón, ¿estarían contentos? Alem, desde el punto de vista del funcionamiento republicano, de las instituciones, el Estado de Derecho, de las libertades, y más o menos, porque probablemente vería algunas cuestiones que todavía no terminamos de madurar los argentinos en cuanto a lograr una sociedad homogénea, tolerancia, en fin, estamos
Esperemos que alguna vez lo logremos. Y Perón creo que mucho menos. Creo que Perón con los niveles de pobreza que ve se agarraría la cabeza, porque él había justamente levantado la bandera de la justicia social y había logrado que la inmensa mayoría de la gente la pasara relativamente bien, ¿no es cierto? Que no tuviera, que se fueran solucionando las necesidades básicas, la vivienda, y en fin, todo eso. Y hoy no es así, hoy al contrario, hemos tenido una fuerte regresión. Así que creo que estamos en deuda con el legado de ambos, ¿no? En ese sentido. Bueno, Tito, qué lindo. Acá Sí. Moni te hace la última. La última pregunta, una duda que tengo. Siempre decimos Leandro N. Alem. N, ¿cuál es el segundo nombre? Está controvertido, Moni, porque la mayoría opina que es Nicéforo. Pero él no dejó en ningún lado, él firmaba Leandro N. y no dejó en ningún lado, digamos, registrado cuál haya sido. Así que queda un poco para la libre interpretación. Lo cierto es que tiene una historia personal muy trágica, porque tanto su muerte, dijimos por la vía del suicidio, como su nacimiento, su papá, Leandro también, era de la mazorca en la época rosista y termina ejecutado después de 1852, después de Caseros, cuando cae Rosas. Así que fíjate que hasta se cambia el apellido. Él era Alem, con N al final, para diferenciarse de su padre, que tuvo ese trágico final y pesaba un estigma sobre él, firma Alem con N. Así que hay muchas cuestiones ahí dando vueltas, ¿no? Qué Cosas bárbaro, ¿no? Qué cosas bárbaro. lindas. Ahora, la verdad, suena muy bien Leandro N. N, Leandro N. Alem. Su nombre es ese, Leandro N. Así Alem. es, así es. Yo siempre lo pongo así, Leandro N, porque por ahí se puede poner Leandro Alem, pero me parece que su sello de identidad es Leandro N. Alem, así que tanto los amigos radicales como los amigos peronistas hoy tienen que evocar a estas figuras en el contexto histórico respectivo, con el juicio que cada uno tenga, con sus más y sus menos, porque fueron dos personajes, dos protagonistas intensos de este pasado reciente argentino. Tito, brillante como siempre. Qué gusto escucharte, Tito, realmente. Tendríamos horas acá Realmente, hablando. sí, sí, El sí. jueves que viene te convocamos de nuevo, te agradecemos mucho y bueno, que pases Vale. un lindo fin de Tito. Igualmente para ustedes. Muchas Un gracias. placer, Tito, Muchas gracias. Muchas gracias, Tito. Realmente, qué lindo.